Se pensó también en que pues quizás algunos lugareños, en el afán de encontrar algo de valor, se hubiesen llevado los cuerpos para despojarlos de algunas prendas que consideraran valiosas. Jamás se encontraron sus cuerpos. Sin embargo, empezó a correrse el rumor, nunca se comprobó, de que en ciertas zonas aledañas al lugar de descubrimiento empezaron a desaparecer personas, o bien comenzaban a aparecer personas sin vida, sin una explicación o razón lógica de su fallecimiento. No se señalaba qué características tenían los cuerpos de las personas encontradas sin vida. Y en otro orden de ideas se señalaba también que en ciertos lugares, me permito creer que serían comunidades o rancherías, se veían caminar por las calles Muy buenas noches, amigos y amigas de Obsesionados con el Terror. Armando, querido amigo, un saludo cordial. Buenas noches. Pues nuevamente aquí frente a ustedes, su servidor Jorge Pérez Hernández, desde este bellísimo rincón veracruzano, como lo es Papantla de Olarte, Veracruz. A la orden, como siempre, aquí estamos con ustedes para brindarles un relato más. Y bueno, este relato, esta historia que me han compartido, pues créanme que me dejó con muchas inquietudes, me hizo recordar algunos aspectos anteriores, y la verdad me puso a indagar, a investigar, porque lo que se toca en esta ocasión me parece que no lo habíamos tocado, por lo menos su servidor no lo habíamos tocado antes. No recuerdo alguna intervención de otro de los miembros de la comunidad que haya tocado este tema. Y pues créanme que me hizo rememorar muchas cosas. Y como preludio, como anticipo antes de entrar a esta historia, me permito compartirles un recuerdo. Desconozco la verdad si esto que les voy a compartir se haya conocido antes, se haya podido pues hacer de conocimiento de otras personas. Esto que les voy a comentar como preludio, como anticipo a la historia, como actividad preparatoria, llamémosle así, se trata de lo siguiente. Permítanme ver mi apunte. Entre 1979 y 1980, cuando estaba yo iniciando mis estudios de bachillerato, y nos ponemos también un poquito en contexto, por aquellos tiempos en esta ciudad, en esta zona, pues no recuerdo que hayamos contado con televisión por cable. Era la antigua antena aérea, y por lo menos en esta ciudad de Papantla, pues solamente podíamos visualizar el canal 2 de México, el canal de las estrellas, el canal 5, que era primordialmente pues un canal dedicado a niños y jóvenes. Ocasionalmente y muy difícilmente se veía el canal 4, y nada más. Muy posiblemente en algunas zonas de la ciudad se veía
con cierta bruma, con cierta interferencia, el canal 13, pero nada más. Medios informativos como el periódico, solamente se contaba con un periódico, digamos que regional, y había por ahí algunos pasquines, ¿verdad? Algunos periodiquillos de poca monta que pues salían a circulación cada día de San Juan. Recuerdo que en esta ciudad solo contábamos con una radiodifusora que tenía su espacio informativo. En la vecina ciudad de Poza Rica había más estaciones de radio, ¿verdad? Pero sus cortes informativos eran muy espaciados. Frecuencia modulada era pues muy poca, no llegaba la señal, y hago todos esos detalles pues para que contemplemos la dificultad que había para hacerse de las noticias por aquella época, en ese periodo. Por esas fechas que les platico, entre finales de 1979, inicios de 1980, si no me falla la memoria, hubo una noticia que se dio, digamos, un poquito velada o no muy amplia por el mismo tipo del contenido de la misma, y que causó mucho revuelo y pues mucho temor en muchas personas, incluido su servidor. Y se dio una serie de, pues llamémosle, pues entre comillas, psicosis por el contenido de esa noticia, que en honor a la verdad yo no supe el fin de la misma, si se comprobó si era, pues digámoslo así, un chisme o una noticia falsa, lo que llaman ahora fake news, porque no podía ser de otra manera. Obviamente las personas letradas, las personas ilustradas mencionaban que pues lo que se decía en esa noticia pues no podía ser verdad. Esa noticia que apareció repetida en el periódico regional, y se cuenta que apareció en algunos periódicos de distribución estatal, fue lo siguiente. Se contaba que en la zona de Córdoba, Orizaba, durante unos procesos de construcción o de excavación en un antiguo templo, iglesia o convento, se había encontrado algo así como una especie de catacumbas, unos socavones, que pues los trabajadores y la persona encargada de esa actividad pues señalaban que pues tenía que haber una modificación en los planos o proyectos de construcción, debido a que no se contemplaba que hubiese ese tipo de cavidades, que al parecer era digamos, una construcción que databa de los tiempos de la colonia. En esa noticia se señalaba que cuando se hacen los trabajos para, pues digamos, medir o establecer las dimensiones de ese socavón o esas catacumbas o esa caverna, llamémosle así, fueron encontrados 2 ataúdes metálicos bastante grandes. No eran ataúdes de acero o de metal como los conocemos en la actualidad. Eran ataúdes de hierro, que eran, pues digamos, más grandes que las medidas estándar que conocemos ahora. No estaban juntos, estaban separados el uno del otro a cierta cantidad de metros, y cuando los digamos que los extraen del
por completo del subsuelo, se encuentran con que esos ataúdes se encuentran, digamos que atados o asegurados con cadenas ya muy antiguas, ya muy oxidadas, aseguradas las cadenas con varios candados muy antiguos. Cada uno de esos ataúdes, se contaba en aquella redacción, cada uno de esos ataúdes contaba con cada uno con un crucifijo que al parecer era de plata, crucifijos bastante grandes que estaban colocados sobre las tapas de esos féretros, y las cadenas pues digamos que aseguraban esos crucifijos para que no fuesen movidos por no se cayeran, no estaban, al parecer no estaban adosados o soldados o unidos de manera sólida a cada uno de esos féretros. Se cuenta que los trabajadores, cuando extraen aquellos ataúdes y los colocan pues en cierto lugar de ese socavón, de esa cueva, caverna o catacumba, pues de primera mano, tanto ellos como el jefe de cuadrilla, llamémosle, pues pensaron que eran pues sepulturas que correspondían a la construcción que estaba sobre de ellos, ¿verdad? De aquella iglesia, aquel templo o aquel convento, lo que haya sido. Por alguna decisión personal, curiosidad, morbosidad, codicia, en fin, se atreven a abrir esos ataúdes, obviamente rompiendo candados y cadenas, bajo la idea, ¿verdad?, de que pues obviamente lo que haya estado en el interior pues ya no debe de quedar ni el polvo, y abren esos ataúdes. Se cuenta, yo recuerdo que ahí en esa noticia se señalaba, pudiese ser una exageración, ¿verdad? Cuando abren esos ataúdes se encuentran con la sorpresa de que en cada uno de ellos hay dos cuerpos, un hombre y una mujer de muy elevada estatura, vestidos con ropajes que pues hacían pensar en vestimenta de la época colonial, con la observación de que esos cuerpos estaban perfectamente bien conservados. No había vestigios de corrupción del tejido. Cuando estos trabajadores se encuentran con que pues esos ataúdes contienen cuerpos aparentemente humanos en perfecto estado de conservación, como si los hubieran sepultado el día de ayer o antier, cierran esos ataúdes sin colocar las cadenas y sin colocar los crucifijos que se habían caído al momento de levantar las tapas, y se retiran. Dieron aviso tanto a las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, como también a las autoridades, llamémosle, eclesiásticas o religiosas, y pues también a los servicios de salud o a la Secretaría de Salubridad de la época, pues pensando en que al momento de descubrir, destapar esos féretros, pues pudiese, pues digamos, escapar algún tipo de virus o bacteria. Obviamente, de que se hace ese descubrimiento y esa pues acción imprudente de estas personas de ver qué había en el interior de esos féretros, pasaron varias horas.
las autoridades correspondientes, junto con los encargados de aquella obra en aquellos años, cuando se presentan, se cuenta, ¿verdad? Se dice que se presentan al sitio donde habían encontrado esos cuerpos o esos féretros conteniendo los cuerpos, se encuentran con la novedad de que los féretros se encuentran abiertos, pero se encuentran vacíos. Hubo una serie de investigaciones, primero dudando de que fuese verdad lo que señalaban tanto los trabajadores como el responsable de la cuadrilla. Es imposible, o era imposible, se consideraba imposible que pudiesen encontrar dos cuerpos en perfecto estado de conservación en un sitio que tenía, pues, se supone que siglos de estar sellado y cubierto por toneladas de tierra. Se pensó también en que, pues, quizás algunos lugareños, en el afán de encontrar algo de valor, se hubiesen llevado los cuerpos para despojarlos de algunas prendas que consideraran valiosas. Jamás se encontraron esos cuerpos. Sin embargo, empezó a correrse el rumor, nunca se comprobó, de que en ciertas zonas aledañas al lugar de descubrimiento empezaron a desaparecer personas, o bien comenzaban a aparecer personas sin vida, sin una explicación o razón lógica de su fallecimiento. No se señalaba qué características tenían los cuerpos de las personas encontradas sin vida. Y en otro orden de ideas, se señalaba también que en ciertos lugares, me permito creer que serían comunidades o rancherías, se veían caminar por las calles a altas horas de la noche o madrugada a una pareja vistiendo ropas antiguas que se perdían a la distancia. Esa noticia fue la que corrió por esta zona a raíz de ciertas publicaciones y que causó gran revuelo. Yo me acuerdo muy bien, tendría yo se me ocurrió pensar unos 15, 16 años promedio, ¿verdad? Y obviamente muchos de nosotros pues ya no queríamos salir de noche después de haber conocido esa noticia. ¿Cuánto tiempo duró esa inquietud por ese artículo periodístico? La verdad no lo recuerdo, pero ese temor a lo desconocido sí causó pues mucha inquietud en las personas, tanto personas cultas como personas, digamos, de escasa instrucción. Obviamente nosotros preguntábamos a nuestros maestros de la época sobre el tema, y pues obviamente los profesores de nosotros, particularmente uno con el cual yo tuve una gran amistad, ya fallecido, que recuerdo su nombre, el abogado Esteban Báez, que nos daba filosofía, pues nos señalaba que pues lo que nosotros temíamos pues era imposible. No se podía pensar en la existencia de los famosos vampiros, porque eso era pues una simple ficción literaria. Pero fue motivo para que él nos recomendara leer la obra maestra de Bram Stoker, Drácula. No teníamos manera de accesar a filmaciones como ahora lo tenemos al alcance de la mano con las plataformas como YouTube, pero nos platicaba de la primera película de nombre Nosferatu, sobre vampiros. Y pues
los éxitos de monstruos de la casa Hammer, como era Drácula, Drácula vuelve de la tumba, La hija de Drácula, La maldición de Drácula, La tumba del vampiro, en fin. Digamos que aprovechó el momento aquel crucial, el momento álgido para llevarnos hacia un aspecto cultural. Y yéndonos más hacia la modernidad, recordaremos seguramente aquella famosa cinta en el año de 1994, protagonizada por grandes estrellas como Brad Pitt, Tom Cruise y el genial Antonio Banderas, Entrevista con el vampiro. Bueno, todo este recorrido histórico a alta velocidad, pues como lo mencioné ya en un inicio, es un preludio, una presentación para la siguiente historia, el siguiente relato. Y este relato se lo debemos a un compañero que ya nos había apoyado anteriormente. Recordaremos en un en vivo que tuvimos recientemente con el amigo Armando, como siempre de anfitrión, donde un ingeniero, pues por insistencias de su esposa, la Tosa, pues se la lleva con él al campamento junto con sus pequeños, y ahí tienen la desafortunada experiencia, al parecer, de ser acosados por 3 ancianas que en realidad eran brujas. La persona que me compartió esta historia y que pues se dedica a eso, a trabajar en la construcción, anda de compañía en compañía en diferentes lugares de la República, porque es experto en el manejo de maquinaria pesada, trascabos, motoconformadoras, bulldozers, etcétera. Y ha tenido contacto con varios compañeros, unos jóvenes, otros de mayor edad, y es él quien pues conoce esta historia, y vía mensaje de WhatsApp por audio me comparte la misma, y pues yo se las brindo, tratando de apegarme a todos los detalles posibles. Y esta historia la vamos a ubicar en el estado de Nuevo León, un estado pues industrializado, que se caracteriza por un gran tráfico de camiones que llevan infinidad de productos y de materiales a diferentes industrias y diferentes lugares de la República. En un lugar de este estado vamos a localizar, bueno, aclaremos que esta historia la vamos a ubicar más o menos a finales de los 70s, 78, 79 más o menos, y vamos a ubicar a un señor de nombre Gilberto, don Gilberto, un hombre de 70 años, obviamente a estas alturas el hombre ya debe de ser pues difuntito, ¿verdad?, fallecido, un hombre de más o menos 70 años, jubilado de la compañía Pemex, que en su haber pues contaba con mucha experiencia en lo que eran talleres, transportes y finalmente en el área de vigilancia. Este señor al parecer vivía en algún lugar de un sitio muy famoso, muy conocido en Nuevo León, llamado Escobedo. Vivía en Escobedo o era originario de Escobedo. Y bueno, su vida transcurrió siempre como trabajador de Pemex, hasta que finalmente pues le llega la oportunidad del retiro,
Eran los tiempos en que se gozaba de una pensión generosa, y por los años pues eran los precios relativamente pues muy accesibles, de modo tal que su pensión pues le alcanzaba muy bien. Ya sus hijos y nietos eran mayores y nuevamente él había quedado únicamente con su señora en casa. Sin embargo, este señor, pues con tantas décadas de actividad, estaba pues aburrido. Se dedicaba a brindar atención a sus vecinos, ¿verdad? Una llave que goteaba, una fuga de agua en la tubería, alguna falla en el cilindro de gas, alguna falla en la estufa, etcétera, ¿no? Algún electrodoméstico de la época que estaba descompuesto y había que arreglar, etcétera. Y él, pues, se abocaba a ello. Había ocasiones en que pues buscaban a alguna persona para realizar algún trabajo, pues manejar un camión, manejar un taxi, manejar una camioneta, hacer un flete, etcétera, y él, yo voy, yo puedo, yo lo hago. A pesar de que su esposa le decía: Gilberto, ya estate en paz, por favor, ya quédate aquí en la casa, gastarte la barriga hasta hacerse surcos, ya, ¿qué tanto es? No, pues que yo me aburro, vieja, ya, pues déjame hacer mis cosas, unos pesitos extras que me caigan, pues no nos hacen daño. Y era la amable discusión que a veces tenían los señores. Se cuenta que por ese tiempo, debido al tráfico que había de camiones y trailers, en cierto lugar se empiezan se establece un sitio de manera informal, una especie, un área más o menos del tamaño de un campo deportivo, en donde se quedaban los trailers estacionados mientras sus choferes descansaban o les tocaba turno para acudir a X o Z empresa a cargar mercancía y esperar las indicaciones de su siguiente viaje. Se cuenta que era un sitio muy extenso, que llegaban a estacionarse ahí hasta 40 o 50 trailers, unos con caja y otros el puro tractocamión. Y curiosamente, en ese sitio donde se necesitaba obviamente un vigilante para evitar actos de vandalismo, ¿verdad? No se iban quizás a robar un tráiler en aquella época, pero sí podrían vandalizarlo para robarse el estéreo o el radio de banda civil, en fin, lo que llevaran los camioneros en sus cabinas, quizás efectos personales también. Pero en ese sitio, cuando conseguían un vigilante, a pesar de que pues se pagaba muy bien, no duraban los vigilantes nocturnos, y había ocasiones en que pues el vigilante abandonaba el puesto y se retiraba. Se pensaba en que había pues a lo mejor merodeadores, delincuentes, y obviamente, ¿verdad?, siendo un vigilante pagado de manera particular, no tenía permiso ni acceso a un arma de fuego para defenderse, y que por esa razón se desvinculaban los trabajadores, los vigilantes, de ese tipo de trabajo. Por esas razones, le llega la noticia a don Gilberto de que en ese parador o en ese estacionamiento de trailers, de unidades pesadas, no hay vigilante. Él acude a preguntar a ver si le dan el trabajo, pensando en que pues a lo mejor su edad, ya un hombre mayor, pues no lo acepten. Sin embargo, no, pues sí, si quiere usted trabajar,
adelante, pero solamente tenemos disponible el turno de la noche. Ah, perfecto, no hay problema. Casi siempre he trabajado de noche, mis trabajos como vigilante en Pemex, donde me mandaban a bodegas, almacenes, campos petroleros, pues eran en la noche, así que pues no hay ningún problema. Ese sitio tan grande pues solamente estaba pues circulado con tela de alambre, no tenía barda, era inmenso, imagínense ustedes, ¿no? Una extensión quizás más grande que un campo deportivo, un campo de fútbol, y solamente lo habían circulado con tela de alambre, lo que conocemos por aquí como tela ciclón, sus postes metálicos cada cierto tiempo y la malla perfectamente establecida, y a la entrada de, digamos, del portón principal pues estaba una caseta de vigilancia. Y cuando pues finalmente le dicen a don Gilberto de que pues sí, lo aceptamos como vigilante, el salario es de tanto y su horario va a ser de tales horas a tales horas. Perfecto, pongamos que de 7 a 7 o de 8 a 8, ¿verdad? Cuando él acude por primera vez a su primer turno y la persona que lo recibe va a hacer la entrega-recepción, van a hacer el cambio de turno, que era una persona más joven que él, y pues siendo él una persona conocida, pues de inmediato lo identifican, ¿verdad? Era un pueblo pequeño. Don Gilberto, ¿qué pasó? ¿Cómo está usted? ¿Usted va a trabajar aquí? Sí, ya, pues solicité la oportunidad y me la dieron. Caramba, don Gilberto. Pues pues aquí le dejo el changarro entonces, pero mire, aquí está una televisión, allí está la radio, allá está pues una cafetera. Una vez que tome posesión de aquí de la caseta, a menos que llegue un tráiler o vaya a ser alguno, que es muy raro que salgan, a menos que llegue uno, usted no salga. Escuche lo que escuche, oiga lo que oiga, vea lo que vea, usted no salga de aquí. Oye, pero pues esta no es la labor del vigilante, yo tengo que hacer unos rondines. No, ni se le ocurra. Usted llega aquí y aquí se queda. A menos que salga un canijo con un tráiler en la espalda, usted no salga de aquí, hágame caso. Bueno, don Gilberto piensa, quizás muchacho flojo, perezoso, que nomás llega aquí a ver televisión, a escuchar música y tomar café, pero pues hay que salir a hacer el rondín, que se vea que aquí hay que hay vigilancia. Debo de pues ir con mi lamparita enfocando por ahí, porque esa es la labor del vigilante. En el caso de los vigilantes en Pemex, pues tienen su guía o manual donde les señala que cada cierto tiempo deben de hacer ciertos rondines y llevar una bitácora, pues para que la persona que los suceda en el turno posterior pues tenga una idea de lo que ha pasado, si ha habido novedades o no. Y él pues toma la decisión de hacer su rondín como lo debe, como debe de ser, como él sabe que debe ser lo correcto. Él se encuentra con que en ese lugar, en ese gran estacionamiento, cuando él sale, empiezan a salir pues lo típico, ¿verdad? Los perros callejeros, los perros abandonados, que encuentran por ahí cierto refugio, y de buenas a primeras él se encuentra con que conforme él va haciendo su recorrido por ese enorme lugar,
va saliendo un perrito, va saliendo otro más, y algunos de ellos se veían animalitos pues de raza, no eran perritos corrientitos, ¿verdad? Por ahí veía un pastor alemán, por ahí veía un collie, por ahí veía pues digamos que un Doberman, llamémosle así, que al principio lo veían con cierta reserva, pero después de un tiempo se empezaron a acostumbrar a su presencia, y él pues le decía a su esposa: a ver, júntame las sobras, porque pues ahí hay unos perritos. De modo tal que estos animalitos se acostumbraron a su presencia, a su gentileza, porque les llevaba comida, les ponía agua, y cuando él salía a hacer sus rondines, iba con la comitiva, ¿verdad?, de animalitos detrás de él o alrededor. Sin embargo, él había notado que en determinado momento aquellos animalitos se ponían como a la expectativa, nerviosos, como olfateando el aire y quedándose como vigilando a la distancia. Y él pensaba, pues algún animal de monte que anda rondando, y es lo que están estos animalitos olfateando. También había ocasiones en que, estando él en su caseta de vigilancia, alcanzaba a oír algo parecido a un aleteo ligero pero rápido, y había ocasiones en que observaba que una silueta pasaba a la distancia, y él podía observar brevemente un movimiento fugaz de algo que pasaba a la distancia cerca de los camiones. Él siempre pensó: debe ser alguna lechuza, debe de ser algún tecolote, debe ser un búho que andan de cacería a estas horas de la noche, porque son animales nocturnos, pero nada más. Durante mucho tiempo él estuvo así, en esas situaciones, hacía su reporte, pero no había nada a su juicio que fuese pues extraño o fuera de lo normal. Cuando sucedió algo que provocó que él también simplemente abandonara ese empleo, y que durante mucho tiempo no saliera de noche. En uno de sus rondines, como a las, por decir, 1:00, 12 de la noche, 1 de la mañana, él sale de la caseta, se asegura que el gran portón, el enorme zaguán, esté asegurado con cadena y candado, agarra su lamparita, una lámpara enorme. No llevaba arma de fuego, él tenía la propia, pero pues no se iba a atrever a llevarla a un trabajo particular. Llevaba el clásico machete, y empieza a hacer su rondín, caminando él, digamos, por la parte del medio de aquel gran espacio, lanzando el haz de luz hacia los costados, pues iluminando los espacios que había entre camión y camión. De repente él escucha de nuevo aquel extraño aleteo muy por encima de él. Él se asoma, mira hacia las alturas, pero no ve nada, cuando de repente él alcanza a ver a la distancia un movimiento, como que algo desciende, y él ilumina. Y en efecto, él detecta, aprecia que hay una persona
A cierta distancia hay una persona que está cerca de uno de los camiones. Más o menos está entre la puerta y la salpicadera. Eso le permite pues evaluar que es una persona muy alta. Más o menos él le calculaba 1,90 m de estatura. Se da cuenta, observa que esta persona está vestida principalmente con una especie de abrigo, una especie de impermeable, algo parecido a una gabardina, pero que está andrajosa, está como rota. Y él, desde varios metros, le grita: «¡Hey, usted! ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por dónde entró? Esto es propiedad privada». Aquel sujeto simplemente lo mira, lo ignora y comienza a caminar, alejándose de él, pasando cerca del frente de los camiones y acercándose o yéndose hacia en medio de aquel gran estacionamiento. «Hey, usted, le estoy hablando. Venga para acá, identifíquese». Pero aquel sujeto sigue avanzando. Don Gilberto pues trata de correr, pero obviamente para su edad es imposible, aparte de que este sujeto se desplaza, aunque no esté corriendo, se desplaza muy velozmente. Don Gilberto avanza y entonces él piensa o establece: ahorita vas a ver, Rica. Y don Gilberto empieza a chiflar y desde diferentes puntos comienzan a salir sus mascotas, los diferentes perritos que él había estado alimentando y cuidando. Cuando los animalitos aquellos se dan cuenta de que hay un intruso, un extraño, se lanzan todos, casi al unísono, se lanzan todos sobre el forastero, sobre el intruso. Pero don Gilberto observa que cuando estos animalitos, los 6, 7, 8 perros, llegan a cierta cantidad de metros del sujeto en cuestión, se detienen. Todos se detienen alrededor de aquel sujeto, que también se detiene y los empieza a mirar a todos sin mostrar algún tipo de temor o algún tipo de miedo. Son los perritos aquellos los que muestran duda, titubeo, temor. Don Gilberto observa cómo los animalitos como que se echan hacia atrás, agachan sus orejitas, como que gimen, meten su codito entre sus patitas, señal de temor, y no se alejan, pero ya perdieron ese valor, esa bravura que habían manifestado al inicio. Don Gilberto sigue avanzando, llevando su lámpara, llevando el machete en la mano, pero alcanza a ver cómo aquel sujeto, al parecer impávido, como que evalúa, mide a aquellos animalitos, aquellos perros, y de repente se lanza en una carrera a una velocidad pasmosa y sujeta a uno de los perros, un pastor alemán, un animal grande, gordito, fornido. El animalito no pudo hacer ningún movimiento defensivo. El sujeto aquel se agacha, lo sujeta, lo levanta y pega una carrera velocísima. El animalito solo chillaba, solo gemía
manifestando un temor muy, muy grande. «Deja mi perro, desgraciado», grita don Gilberto, y observa cómo aquel sujeto avanza casi hasta el final de la línea de camiones y se introduce en el espacio que había entre un camión y otro. Y don Gilberto alcanza a escuchar cómo su animalito, su mascotita, lanza un chillido lastimero y después silencio absoluto. Él observa cómo los animalitos restantes, al escuchar aquel chillido, aquel lamento de dolor, se retiran, huyen, gimiendo también y escondiéndose donde pueden, debajo de camiones donde puedan, se resguardan. Don Gilberto va corriendo, machete en mano, lámpara en mano, para defender, para proteger a su mascota. Estaba ya casi por llegar a la defensa, a la esquina, la salpicadera de uno de los camiones, para pasar enseguida al pasillo en donde él había observado que había entrado aquel sujeto cargando al perro. Estaba a punto de llegar a ese sitio cuando él escucha. El sonido le hace voltear y él observa cómo una silueta grisácea se elevó muy velozmente desde el fondo, saliendo entre el pasillo de esos dos camiones. Se elevó. No pudo apreciar detalles porque fue un movimiento muy veloz y en plena oscuridad. Pero don Gilberto le aseguró a sus allegados que esa silueta que se elevó parecía ser una persona. Él afirma que no lo imaginó, que no se pudo haber equivocado, porque aquella silueta que se elevó muy velozmente cruzó por el follaje de uno de esos enormes árboles que había, y él escuchó con claridad cómo se rompieron varias ramas al momento que aquella silueta o figura ascendía, y observó cómo restos de hojas caían. Él observó y solamente pudo observar una silueta grisácea que ascendía muy velozmente y se perdía en la oscuridad del cielo. Él corre hacia el pasillo entre aquellos dos camiones, ilumina, y al fondo de aquel espacio, cerca de las llantas traseras de los camiones, estaba su perro, un perro muy grande, gordito, macizo, chonchito, decimos por aquí. Cuando él lo va a recoger, observa que el animalito tiene el cuello desgarrado, pero en el piso, en el suelo, prácticamente no hay sangre. Él levanta a su mascota, se la lleva, la resguarda en la caseta de vigilancia, y él no podía explicarse qué es lo que había sucedido. Al día siguiente, él lo que hace es pues buscar un espacio por ahí en el estacionamiento, en aquel sitio tan amplio, para hacer un agujero y sepultar ahí a su animalito. Llamaba a sus demás mascotas, pero no aparecieron. Él las fue a buscar y los animalitos aquellos estaban resguardados todavía debajo de los camiones, debajo de las cajas de tráiler, estaban todos resguardados y no querían abandonar su escondite. Él comentó esa experiencia
con el joven que le había dado la primera recepción. El muchacho aquel le decía que pues en efecto él había pues visto, escuchado muchas cosas raras en ese sitio, en ese gran estacionamiento, que por eso le había recomendado no salir de la caseta de vigilancia, porque él en más de una ocasión, desde la ventana, una ventanita pequeña de la caseta de vigilancia, había visto como una silueta como la que él había descrito, como la había descrito don Gilberto, caminaba, atravesaba todo ese patio de maniobras, que en efecto también en alguna ocasión de manera accidental había visto muy fugazmente como una silueta grisácea pasaba volando a muy baja altura por ese patio de maniobras, que en alguna ocasión había escuchado como algo caía sobre la caseta de vigilancia, sobre el techo, y que pues daba algunos pasos, pero él percibía que eran como una persona que llevaba algún tipo de calzado, y después se desaparecía ese sonido. Don Gilberto ya no quiso continuar en su labor de vigilancia nocturna en ese sitio, renunció. Al parecer estuvo aproximadamente un mes y días, y ya después plantó su renuncia. Nunca le dijo a su esposa qué es lo que había sucedido en ese trabajo, pero siempre fue muy insistente en: no salgas de noche, cierra muy bien las ventanas, no hables con extraños, si oyes ruidos en el patio, en la azotea, en el techo, no salgas, dime a mí. Y se cuenta que la señora, que no me dieron el nombre, no lo tengo registrado, sí notaba que su esposo, cuando caía ya a la oscuridad, se ponía muy muy nervioso, muy temeroso. ¿Qué habrá sido esa silueta, verdad? Pues a lo mejor hayamos podido concluir qué es lo que pudo haber sido. Aquí en este espacio que nos ha abierto el buen amigo Armando, pues hemos hablado, comentado, platicado, compartido pues sobre brujas, sobre duendes, sobre pues actos de brujería, en fin, pero nunca habíamos comentado, yo nunca había escuchado a algún participante que hablara sobre este tipo de temas. Es la primera vez que yo conozco algo al respecto, por eso me atreví a iniciar este relato con el primer comentario de lo que pues escuché yo en mi adolescencia, hace ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Pues que nunca quedó claro si fue verdad o fue una noticia falsa con el afán de que se consumían los periódicos, ¿verdad? De ese tiempo a la fecha, pues yo siempre había tomado o tomo este tipo de historias como fruto de la ficción, pero pues la experiencia de este señor en aquellas décadas, pues sí deja abierta pues algún tipo de posibilidad. Quizás más adelante otro participante nos pueda compartir algo similar o nos pueda corregir. Por lo mientras, pues lo dejo a su juicio, a su criterio, a su apreciación, considerando desde luego que desde las épocas en que esta situación hipotéticamente se dio y que se haya ido pasando de boca en boca, de persona en persona, pues se hayan alterado, ¿verdad?, algunos elementos de esta historia. Quizás se agregaron algunos, quizás se omitieron otros,
pero pues esperemos que no haya sido verdad. Bueno, pues de mi parte ha sido todo. Como siempre, ha sido un placer dirigirme a todos ustedes con todo mi respeto, con todo mi aprecio. Nos reiteramos a sus órdenes y por esta ocasión ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por la atención. Jorge Pérez Hernández, a sus órdenes. Que descansen, muy buenas noches y que Dios los bendiga.